Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda donde, ya saben, desmenuzamos las fuentes para que ustedes, los oyentes, puedan realmente capturar lo esencial. Y hoy nos vamos a sumergir en dos estudios académicos súper interesantes sobre el libro de la vida de Santa Teresa de Ávila. Uf, Santa Teresa, una figura clave del misticismo cristiano. Exactamente. Y lo más interesante es que vamos a explorar la esencia de su experiencia espiritual, tal como ella misma la plasmó en su autobiografía, original en español. Ojo, todo este viaje será en español. Así es, nos adentraremos en la médula de su experiencia a través de las perspectivas que estos estudios nos ofrecen. La literaria, la teológica y, por supuesto, la experiencial. Claro, porque sabemos que a veces hablar de textos religiosos puede generar diferentes reacciones, pero créanos, nuestro objetivo aquí es destilar esas verdades universales sobre la experiencia personal. Exactamente. ¿Y cómo se comunica esa experiencia, no? Exacto, porque creemos que hay aprendizajes valiosos para todos, independientemente de su trasfondo, de sus creencias o de su nivel de conocimiento. Totalmente. Porque más allá del contexto religioso, el libro de la vida es un documento humano excepcional. Estudiar cómo Teresa narra sus vivencias y cómo los expertos actuales interpretan esa narración nos ofrece claves sobre la introspección, la autenticidad y, en definitiva, cómo le damos sentido a nuestras propias vidas. Me encanta. Y justo ahí, en la originalidad del libro de la vida, es donde quiero empezar. Hablemos de su relevancia literaria. Por supuesto. Se considera un hito, un punto de inflexión en la historia de la autobiografía moderna. ¡Wow! O sea, estamos hablando de algo realmente grande. Sí, de hecho Lázaro Carreter, un autor que se menciona en los estudios, incluso plantea la idea de que Teresa fue una especie de sujeto moderno, avant la lettre, ¿no? Pionera en el análisis introspectivo, anterior a figuras como Montaigne o Descartes. Increíble. ¿Eh? Teresa marcando la pauta, abriendo camino. Sí. Y otro punto fundamental es que el libro de la vida revolucionó la escritura autobiográfica al inaugurar el análisis introspectivo, estableciendo un nuevo nivel de intimidad personal en la literatura. Exacto. Y no olvidemos que se le considera el acta de nacimiento de la intimidad moderna y el libro más personal de toda la literatura española, según García de la Concha. Totalmente. Y lo que lo hace aún más fascinante es que el libro no es solo Teresa hablando de sí misma, sino también registrando lo que ella interpretaba como comunicación divina, ¿no? O sea, como si estuviéramos escuchando dos voces a la vez. Exactamente. Hay una cita muy reveladora. Muchas cosas de las que aquí escribo no son de mi cabeza, sino que me las decía mi maestro celestial. Esa doble perspectiva, esa dualidad, le da un carácter único. Una especie de diálogo interno con lo divino plasmado en el papel. Y claro, como se menciona, esto le da al libro un valor revelador, una especie de historia de salvación, ¿no? Se convierte en un espacio donde la palabra divina se manifiesta a través de su vivencia personal. Algunos estudiosos incluso lo ven como un texto de naturaleza casi bíblica, Wow. con un contenido evangélico que comparte una buena nueva similar a la vivencia de los primeros apóstoles. Claro, claro. Ahora, y aquí es donde se pone realmente interesante. Hablemos de la centralidad de la experiencia en la obra de Teresa. Se le describe como una mística experimental. ¿Qué significa esto para su escritura? Significa que Teresa escribe desde sus vivencias, sin filtros, lo dice ella misma. Dígolo porque sé por experiencia, o no diré cosa que no la haya experimentado mucho. Escribir desde las entrañas, desde lo vivido. Exactamente. El libro de la vida es, en esencia, la comunicación de lo que el Señor le enseñó a través de atención. 27 años de oración. 27 años, un camino recorrido, un camino de experiencias. Sí, y plasmadas en el libro. Y esta firme creencia en la experiencia personal como base de la escritura fue algo muy, muy novedoso. Rompedor para la época, ¿no? Totalmente. García de la Concha lo subraya. Teresa construye su escritura a partir de la experiencia, no de la teoría. Su autobiografía se convierte en una mistagogía, una guía experiencial para otros. Es como si dijera, este es el camino que yo recorrí, basado en lo que viví, y quizá pueda guiarlos a ustedes también. Una ruta trazada con la propia vida. Y se enfatiza su convicción de que la experiencia es crucial para conocer a Dios, porque Dios mismo es el sujeto de esa experiencia. Exacto. Hay una frase suya que lo resume a la perfección. Cuando su majestad quiere, en un punto lo enseña todo, de manera que yo me espanto. Esa sensación de asombro ante lo divino. Sí, y para Teresa esta experiencia no es una idea abstracta, sino un conocimiento directo, palpable, que se adquiere al vivir, al sufrir. Es un conocimiento teopático, donde la realidad de Dios se siente, se padece, más que se entiende. Es como ir más allá del intelecto, ¿no? Sí, es una presencia que se siente, no solo un concepto. Y la experiencia de Teresa tenía dos dimensiones, una noética, de comprensión de la gracia, y otra mistagógica, de saber cómo comunicarla. O sea, no solo vivirla, sino también transmitirla. Exacto.
convertir su experiencia en un camino para otros. Hablemos ahora de algunos momentos clave de la experiencia de Teresa, según el análisis de García. Empecemos por su conversión. Bueno, la conversión se describe como la experiencia mística cristocéntrica fundacional que tuvo lugar en 1554. Fue el contemplar una imagen de Cristo, muy llagado. Una imagen impactante. Sí, la intensidad de esa imagen la transformó. Fue un momento de profunda conmoción. Un antes y un después en su vida. Totalmente. Luego tenemos la primera experiencia teologal. ¿En qué consistió? Fueron los inicios de un sentimiento de la presencia divina. Lo describe como una certeza de que Dios estaba dentro de ella, una sensación que la invadía, incluso al leer. Ella creía que esto era la teología mística. Es fascinante ese paso de la imagen mental a la sensación real de presencia. Sí, un cambio cualitativo en su experiencia. Otro momento clave es el descubrimiento de Cristo como el libro vivo. Esto ocurrió durante la Inquisición, en un momento de persecución contra ciertos libros. Teresa descubrió a Cristo como una fuente viva de verdad, un libro que deja imprimido lo que se ha de leer y hacer de manera que no se puede olvidar. Una imagen muy poderosa. Sí, encontrar la verdad no en un libro prohibido, sino en la persona misma de Cristo. Increíble. Después se mencionan las primeras gracias trinitarias. ¿Qué fueron estas experiencias? Fueron momentos de profunda comprensión del misterio de la Santísima Trinidad. Teresa relata cómo su alma se veía en un punto de gran sabiduría, con una claridad tal que se atrevía a debatir con cualquier teólogo. ¡Wow! Una seguridad impresionante. Sí, nacida de experiencia directa. Y se destaca el asombro que le producía comprender cosas tan profundas sin esfuerzo. Es como si el conocimiento le fuera dado, ¿no? Exactamente. Luego está el entendimiento de la verdad bíblica. ¿Qué aprendió Teresa en este momento? Bueno, se le concedió comprender una verdad que abarcaba todas las demás. Entendió que el gran mal del mundo era la falta de claridad en el conocimiento de las verdades de la Escritura. O sea, la importancia de la Biblia. Sí, y de vivir en consonancia con ella. Aprendió que amar a Dios implicaba comprender que todo es mentira lo que no es agradable a mí. Una revelación sobre la esencia del amor divino. Sí, y su conexión con la verdad bíblica. Finalmente, tenemos la visión del alma como un espejo. ¿Qué experimentó Teresa en ese momento? Tuvo la vivencia de contemplar su alma como un espejo, sin límites, y en cuyo centro se manifestaba Cristo. Lo veía reflejado en cada rincón de su alma y sentía que este espejo se grababa en el Señor. Una imagen muy hermosa. Sí, del alma reflejando lo divino a través de la presencia de Cristo. Ahora, es importante recordar que la experiencia de Teresa no estuvo exenta de desafíos. Se analiza su experiencia a contraluz. Claro, muchos especialistas han tratado de verificar la autenticidad de sus vivencias, comparándolas con otros fenómenos místicos. Y la propia Teresa experimentó inquietudes e inseguridades a pesar de recibir esas gracias. Es como si dudara de sí misma. Sí, en una cita menciona su temor de que las mercedes del Señor fueran ilusiones, debido a su propia indignidad. Es reconfortante saber que incluso alguien con experiencias tan profundas pasaba por momentos de duda. Sí, la duda también forma parte del camino. Y también se habla de sus experiencias de sequedad y ausencia. ¿Cómo las vivió? Hubo periodos en los que se sentía en gran necesidad, preguntándose, ¿dónde está mi Dios? Sin embargo, a pesar de esas experiencias de vacío, nunca abandonó su voluntad de que se cumpliera la voluntad divina. Una entrega total a Dios. Sí, una determinación inquebrantable. Y algo importante, la naturalidad de la vida ordinaria era esencial para comprender su experiencia mística. No era algo aislado, sino que estaba inmersa en su día a día. La mística en lo cotidiano. Exacto. Sus otros libros, como el libro de las fundaciones o sus cartas, lo demuestran. Para entender mejor la experiencia de Teresa, el análisis de García nos ofrece 3 claves de lectura. Empecemos por la lectura antropológica. La lectura antropológica interpreta el libro de la vida como una narración de su experiencia vital, con una intención didáctica y de sabiduría sobre la oración y el discernimiento. Destaca su determinación de vivir solo para Dios, como el principio rector de su vida. Una vida consagrada a lo divino. Sí, se llega a decir que Dios es el mundo personal de Teresa. Toda su existencia giraba en torno a su relación con Dios. La segunda clave es la lectura pascual y cristológica. Esta interpretación analiza el libro de la vida a través del misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección. Aniano Álvarez Suárez propone 3 etapas en la experiencia de Teresa: una prepascual, una pascual y una pospascual. Interesante esa analogía con el misterio pascual, y parece que su conversión, al contemplar a Cristo, marca el punto central de su experiencia. Sí, es un punto de inflexión. La tercera clave es el exo pascual de Teresa, según Secundino Castro. Castro también usa la clave pascual, pero desde una perspectiva más amplia. Concibe la experiencia de Teresa como un éxodo, una salida de su vida anterior hacia la vida carmelitana. Un nuevo comienzo. Sí,
Y luego un camino de sanación donde descubre la oración. Subraya su descubrimiento de Cristo bajo la luz pascual hasta alcanzar una mentalidad del Nuevo Testamento. Es un viaje espiritual que refleja la historia de la salvación. Y todo esto nos lleva a la mística de servicio de Teresa. Teresa tenía una visión radical. La mística no era un fin en sí mismo, sino que estaba ligada al servicio a los demás. Una mística activa. Exacto. Jesús Castellano lo dice. La espiritualidad carmelita se entiende como un servicio eclesial que nace de la comunión con Dios. La experiencia mística impulsa la misión. Servir a Dios sirviendo a los demás. Exactamente. Y la Fundación de San José es un ejemplo. ¿Cómo así? Para Teresa no fue solo una iniciativa suya, sino un mandato divino. Lo describe como un rinconcito de Dios, un lugar donde se encarnaba su carisma fundacional. ¿Un espacio para la vivencia de su espiritualidad? Sí. Y no olvidemos el discernimiento teológico al que Teresa se tuvo que enfrentar. Claro, en el siglo XVI había mucha desconfianza hacia las experiencias místicas. Sí, Teresa buscó la guía de teólogos para discernir la autenticidad de sus gracias, prefiriendo el consejo de los letrados. Buscar la confirmación de la razón. Sí, pero sin renunciar a la validez de su propia experiencia. De hecho, se habla de un doctorado femenino de la experiencia en Teresa. Un doctorado. Sí, Tarquin le propone. Dice que en Teresa se daba una unión entre la experiencia personal y la doctrina teológica. Su doctorado reside en esa aportación experiencial. Una sabiduría que nace de lo vivido. Exactamente. Finalmente hablemos de la misión apostólica de Teresa. Bueno, Teresa veía su experiencia mística con una doble finalidad, una mayor identificación con Cristo crucificado y el nacimiento de obras para servir y llevar almas a Dios. Dos caras de la misma moneda. Sí, inseparables. Su anhelo era llevar almas a la salvación divina. Una vida contemplativa que se traduce en acción. Exactamente. Y hay tres momentos clave en su preocupación apostólica. La fundación del Carmelo femenino en 1562, la extensión al Carmelo masculino en 1567 y la gracia del matrimonio espiritual en 1572. 3 hitos en su camino de servicio. ¿Sí? Para concluir, ¿cómo podemos entender la experiencia de Teresa a la luz de todo esto? La interpretación pascual del libro de la vida nos da una perspectiva evangélica rica en resonancias bíblicas, que revela la raíz de su misión apostólica. Su proceso experiencial se asemeja al del Nuevo Testamento, un camino de identificación con Cristo muerto y resucitado. Una vida que refleja el misterio central del cristianismo. Sí, En definitiva, el libro de la vida de Santa Teresa es mucho más que una simple autobiografía. totalmente. Es un testimonio pionero de la experiencia personal, un relato profundo del encuentro con lo divino y una demostración de cómo su experiencia se integra con el servicio y la misión en el mundo. Sus ideas sobre la experiencia, el autoconocimiento, la necesidad de comunicar verdades personales siguen siendo increíblemente relevantes hoy en día. Sin duda. Y esto nos lleva a una última reflexión para ti, nuestro oyente. Considera cómo tus propias experiencias significativas moldean tu visión del mundo y tus acciones. ¿Cómo comunicas esas verdades personales y qué impacto quieres tener? Una pregunta poderosa para reflexionar. Y si esta inmersión en la vida de Santa Teresa les ha inspirado, recuerden que pueden profundizar aún más. Exacto. Hagan clic en el enlace que está justo debajo de este audio para escuchar el audiolibro gratuito del Libro de la Vida, usando Audible. No se olviden de hacer clic en el enlace.